Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña Roxana Vizcaíno, autora del libro Sergio, la diabetes de mi hijo. Ella es fotógrafa profesional y madre de Sergio, quien nos estará contando sus vivencias luchando contra esta enfermedad. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder saludarlos a todos y a todas, y es un enorme placer para mí poder contar un poquito de mi historia. Exactamente, Roxana, queremos saber específicamente cómo te enteraste de que tu hijo padecía de esta enfermedad. Bien, una de las tres señales principales que en muchas ocasiones los papás podemos llegar a pasar por alto es que mi hijo, pues bueno, empezó a tener mucha sed en esa época. Estamos hablando del 2013, él tenía 2 años, él ahora tiene 9. Eh, a los 2 añitos empezó a tener mucha sed, pero era una sed demasiado exagerada. Y por ende, bueno, él todavía estaba en el proceso de dejar el pañal. El pañal había que cambiarlo, era cada media hora. Y la baja de peso repentina. Esas tres señales fueron muy notorias. La baja de peso fue muy notoria. Entonces, nosotros teníamos en la familia que un mes antes a mi hermano le habían diagnosticado con diabetes tipo 2, que es la diabetes que usualmente la gran mayoría pues conocemos, ¿no? La que le da a los adultos, ¿no? Quizás a un papá, a un tío, inclusive pues a uno mismo. Entonces yo estaba con esa idea de que definitivamente una de las señales de tener la glucosa alta es la sed excesiva. Entonces mi esposo esa noche llegó con un glucómetro y yo le decía que no le tome la glucosa pues al niño, que era un bebé, pero bueno, sin saber rangos de valores, habíamos terminado de merendar, yo tenía 84 de glucosa, mi esposo tenía como 90 y Sergio tenía 574, cuando el rango es de 70 a 120. Esos son los parámetros usuales. Entonces, al día siguiente ya habíamos hecho una cita con la pediatra, le comenté todo lo que estos síntomas y ella envió a hacer exámenes de glucosa en sangre en ayunas. Mi hijo pasó por 3 laboratorios porque los índices de glucemias eran demasiado altos. Y bueno, ya después me derivaron donde la endocrinóloga pediatra, en donde ella nos da el diagnóstico de que Sergio pues era diabetes tipo 1, lo que él tenía, una enfermedad autoinmune que hasta el día de hoy se desconoce pues porque el cuerpo se protege de sí mismo y deja de fabricar insulina, que es pues lo que mantiene los niveles de glucosa a nivel. Entonces es por eso que el único tratamiento que existe en diabetes tipo 1 es la insulina. Y bueno, constantemente para llevar un buen control, mediciones de glucosas de 6 hasta 8 veces diarias. Entonces, cada vez que mi hijo ingiere alimentos, un desayuno, un almuerzo, una merienda o algún tipo de snack a media mañana, a media tarde, dependiendo de sus índices glicémicos, pues nosotros tenemos que inyectar cierta cantidad de insulina para poder mantener el nivel de glucosa bajo. Coméntenos un poco, Roxana, acerca de antecedentes. Tú anteriormente ya lo habías llevado al pediatra, me imagino. O sea, él pues tenía su crecimiento normal, su periodo. Sabemos que por lo menos el primer año de vida de un bebé pues mensualmente hay que llevarlo. De hecho, yo soy una persona pues que cuido mucho mi alimentación desde antes de salir embarazada, durante el embarazo. Y de hecho, Sergio no comía nada azucarado, ¿no? Porque uno de los mitos es que tú comes ingieres mucha azúcar y te va a dar diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1 o sea, no hubo nada que pudiéramos hacer nosotros los papás para evitar llegar a un diagnóstico de esto. O sea, es de tantas enfermedades autoinmunes, la diabetes tipo 1 pues está dentro de ellas. O sea, no existe una vacuna para prevenirlo, no hay un examen previo. De hecho, mi hijo se había hecho en el mes de julio, yo le había hecho una cantidad de exámenes de sangre, incluidos la glucosa, y la glucosa estaba en niveles, pues, en los parámetros normales para un bebé. Ahora coméntenos, Roxana, también la postura de los doctores, que ellos justamente te han manifestado acerca de la enfermedad de Sergio. Bien, o sea,
cuando nosotros entramos a este mundo, ¿no? Y obviamente lo hablo desde mi perspectiva de mamá, un padre jamás quiere que su hijo le pase nada. Cuando uno recién tiene a un bebé, pues uno no quiere ni ponerle las vacunas porque le da fiebre, o sea, no ponerle, pero a uno le da mucha pena, ¿no? Eh, Realmente el diagnóstico con la pediatra en ese momento fue devastador. Nosotros entramos a un mundo totalmente desconocido. De hecho, entre las preguntas en ese momento, o sea, recuerdo claramente esa mañana, cuando ella ya tenía todos los exámenes, ella me dice, bueno, señora, su hijo tiene una enfermedad autoinmune, es una enfermedad incurable y su único tratamiento es colocarse insulinas diariamente cada vez que él come. Él inmediatamente me quedé en la nada, fue como en las películas, o sea, yo la veía que ella me seguía hablando y yo no escuchaba su voz, fue como un zumbido. Realmente yo creo que los padres que hemos atravesado un diagnóstico y más aún cuando te dicen que es para el resto de la vida, que no tiene cura, yo creo que llegamos a un estado de shock, es una pérdida de la salud completamente de tu hijo. El tema yo no lo conocía, yo no sabía que a niños tan chiquitos le podía dar diabetes. Había escuchado lo que antes se llamaba, que ya es un término que ya no se utiliza, la de diabetes infantil, pero en ese momento yo estaba totalmente nula. Una de las preguntas finales que se me ocurrió hacerle en ese momento a la endocrinóloga fue si iba a haber algún tipo de repercusión, algunas consecuencias más adelante. Y ella fue sumamente enfática al decirme que sí, efectivamente, mi hijo posiblemente pues iba a tener problemas cardiovasculares, iba a quedar ciego, iba a tener problemas con los riñones, quizás podía tener peligro de algún tipo de amputación. Entonces, imagínate con todo eso, encima de eso del diagnóstico, salir de ese consultorio en ese momento, realmente lo sentí como una condena. Y hoy en día, yo soy parte de una fundación que se llama FUVIDA, he estado en congresos, he recibido educación en diabetes y sabemos perfectamente que ese no es el final del cuento. Nosotros tenemos que tener la convicción y la seguridad que con la educación en diabetes, el niño primero que tiene una vida normal, serio, tiene una vida normal como cualquier niño de 9 años, que el tratamiento sí, no es fácil. Hay que saber manejar conteos de carbohidratos, estar pendientes de la glucosa, dependiendo de su actividad física, de los alimentos que ingiere, inclusive de sus cambios hormonales porque está creciendo, pero con el tratamiento adecuado definitivamente tiene una calidad óptima. Conozco personas que han sido diagnosticadas con diabetes hace más de 30 años, 40 años y no tienen ningún tipo de complicación. Entonces realmente considero, y es aquí cuando yo empiezo a intervenir mucho en la Fundación Fuvida para dar a conocer esta condición, porque no necesariamente en el momento que te dan un diagnóstico, cualquiera que sea, eso tiene que ser una condena. Pienso que los médicos, y sé que están trabajando, y sé que tienen un tiempo limitado para atender a sus pacientes, pero yo creo que tiene que ir de la mano un diagnóstico con una esperanza, con una seguridad, de decirte, ¿sabes qué? No es fácil, tiene esto es una realidad, pero con educación, con cuidado correcto, con amor, definitivamente el niño va a tener una calidad de vida óptima que muy pronto, en unos años, va a ser un ciudadano pues productivo, no necesariamente condenado a una enfermedad o que su cuerpo pues no vaya a actuar de la manera correcta para poder tener una vida normal. Roxana, ahora háblanos un poco del tratamiento porque sin duda alguna se ha convertido en un estilo de vida no solamente para ti, sino también para tu hijo. Sí, definitivamente, pero dentro de los pilares, o sea, el tratamiento inicia con la educación, definitivamente. ¿En qué sentido? Primeramente, eh, el diagnóstico es devastador. Nunca había escuchado que existe el duelo por un diagnóstico. Es muy parecido como cuando uno pierde a un ser querido. Es el pérdida psicológicamente es la pérdida de salud de tu hijo, que empieza pues con la tristeza, la frustración, inclusive llega a periodos de rabia, de no aceptación. Y yo me tocó pasar, a mi familia nos tocó este periodo, ¿no? Que de pronto todo el mundo opinaba y te decía, no lo inyectes porque se va a hacer adicto, no lo inyectes porque se va a quedar ciego. O sea, de pronto a mí empezaron a llegar muchísimas cosas que hasta cierto punto era la buena voluntad de las personas, pero el desconocimiento es lo peor que puede haber. Entonces, hubo ese momento en la vida, esa encrucijada en que uno tiene dos caminos, o una de dos,
víctima y no quieres aceptar la realidad de la situación o empiezas a hacer algo. Entonces se quita el por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué nos pasó esto, qué fue lo que hicimos de malo, y el para qué aparece. ¿Para qué es esta prueba? ¿Para qué tengo que pasar este desafío? Entonces ahí empieza este periodo en que yo siempre he dicho que la artesana, soy fotógrafa, llevo más de 20 años haciendo fotografías, soy docente, y empiezo a realizar estas fotografías, pero no por el lado del, ay, qué pena, está enfermo, todo lo contrario. Cómo ver a un niño de 2, 3 años a medida que iba creciendo de una manera normal para su edad, también se iba involucrando él en el cuidado. Él ahora no tiene todavía la capacidad de tomar decisiones de las unidades. Ah, voy a comer tanta cantidad de carbohidratos, después me voy a ir a correr, voy a ir a hacer béisbol. Él no sabe todavía tomar esas decisiones, pero él se inyecta desde los 7 años. Él sabe que se tiene que medir su glucosa. Cada vez que salimos, bueno, ahora en medio de toda esta lo que estamos viviendo, salimos con el glucómetro, la insulina, quizás alguna bebida azucarada por el miedo de bajas de azúcar, pero nosotros tenemos una vida que si lo ves, o sea, realmente la diabetes no se nota, o sea, es una vida de un niño feliz, normal, nunca se lo ha definido en la escuela por eso, es todo lo contrario, realmente yo siempre en la medida de lo posible, lo hemos visto como que, bueno, así como te levantas, tienes tu rutina de cepillarte los dientes, de bañar, su rutina se le incluye un elemento más, que es medir su glucosa, preparar su jeringa antes del desayuno y, bueno, continuar y hacer el cuidado adecuado. Realmente ese es uno de los objetivos del libro, porque de nada vale batallar. Yo creo que la vida nos ha dado una lección absolutamente a todos, que el mundo nos puede cambiar de un momento a otro, que la vida no te da lo que tú pides, sino lo que tú necesitas para avanzar, y no solamente para cuidarte a ti, a las personas que amas, sino también pues a las personas que están contigo, a tu alrededor. Y pienso que eso fue. La rutina cambió, pero la vida del niño pues es totalmente normal. Roxana, ahora háblanos acerca de este caso, sobre todo porque, como tú lo mencionabas, se trata de una lucha diaria, sobre todo con tu hijo, un caso del cual no se escucha mucho, sobre todo porque también te da esperanza como madre de familia, porque te conviertes en un ejemplo a seguir para todos los padres de familia que quizás pasan por tu mismo caso. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, como lo mencionaba hace un momento, siempre he considerado que, eh, a ver, dentro de mi filosofía de vida, definitivamente algo que sé que provenimos de lo perfecto, que cada uno de nosotros tenemos cualidades y habilidades y sobre todo grandeza, desde el punto de cualquier lugar donde nosotros nos desempeñemos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, dentro de la familia, nosotros tenemos esta capacidad de resiliencia, de saber sobrellevar ante cualquier adversidad, por muy difícil que sea, salir adelante. Realmente llega un momento en tu vida en que te puede ayudar los consejos, te puede ayudar la experiencia de vida de las demás personas, pero llega ese punto en que uno dice, a ver, esto se trata de la vida de mi hijo, esto se trata de su bien. Yo no voy a permitir que esto que la vida pues, nos ha puesto nos vaya a impedir a buscar el modo de salir adelante y sobre todo darle felicidad a mi hijo. Quizás algún padre que esté pasando por algo similar, por un diagnóstico, no hablemos solamente de la diabetes tipo 1, que para ese momento era para mí totalmente desconocido, sino cualquier tipo de condición. O sea, yo antes de inyectarlo al inicio, él era un bebé, estaba dormidito en su cuna todavía, o sea, yo lloraba, yo bajé en un mes 10 libras, o sea, realmente, y es un proceso normal y está bien, o sea, sentirse triste, afligido, como te decía hace un momento, pues esta parte de tu vida en que tú dices, no, de no aceptación, de negación, y está bien. Como todo proceso en la vida, yo creo que a todos nos ha llegado a pasar en esta época algo similar, todos hemos perdido dentro de esta pandemia, pero hay un momento en que uno dice, a ver, no me puedo quedar como víctima, no me puedo quedar hundida porque si yo no salgo adelante, ¿quién lo va a hacer por mí? Y más aún cuando alguien que tú amas tanto está involucrado en esa situación. Entonces ahora
al hacer este libro, esa era mi intención. No es que soy una supermamá o una mujer empoderada, no, soy un simplemente ser humano que atraviesa por un desafío de la vida, como muchas personas que me están escuchando o nos están acompañando en esta conversación, que hay un momento que uno dice, a ver, de nada vale batallar, de nada vale no aceptar esta situación, sino que salgamos adelante. Y más aún porque hay alguien que te está teniendo de referencia, hay alguien que te está viendo como ejemplo. Entonces, si ese niño que depende tanto de ti, que recién está creciendo, que lo estás formando como un adulto, llega a ver a un padre desvalido, que hay sus momentos de flaqueza, claro que sí, pero que sale adelante, que es un ejemplo, que vamos, esto puede. Imagínense esta rutina diaria que nosotros tenemos. Yo en la madrugada, en muchas ocasiones, pues casi todas las madrugadas me toca medir 1 o 2 veces cuando él está durmiendo. Ahora sumemos esta rutina 24/7 que la tengo desde hace 7 años. Yo la tengo hace 7 años. Hay padres que lo tienen hace 12, 15 años. Hay mucha cantidad de padres que viven con esta condición. Ahora sumemos esa condición con una pandemia, con una cuarentena, con el terror de un virus que se habla tanto, que todos los días tenemos esas noticias que no son tan alentadoras. Entonces, sumemos. Y aparte de eso, la vida se sigue presentando, los problemas de trabajo, financieros, familiares. ¿Qué te toca como ser humano? Encontrar tu grandeza, aferrarte a lo más poderoso. Y si se trata de un tema con tu hijo, definitivamente es el amor hacia él, es lo que te va a ayudar a salir adelante. Ahora, Roxana, coméntanos acerca del lanzamiento de este libro. Sí, bueno, primeramente, cuando yo me involucro en la Fundación FUVIDA Aprendiendo a Vivir con Diabetes, en el 2016 me postulan a mí, hay a un grupo que pertenece a la IDF Internacional, esto es en sede en Bruselas, en Bélgica, y para que las personas que viven o cuidamos a alguien con diabetes seamos voz, hablemos acerca de esta condición, porque como lo acabaste de mencionar, es una condición no muy conocida, la diabetes de los adultos. La diabetes 2 es la más conocida, que es que pueden tomar pastillas, la metformina, cuidarse en la dieta, pero en el caso de la diabetes tipo 1, que es autoinmune, que se debe de tratar solamente con insulina, muchas personas lo desconocen. Entonces, la IDF Internacional con el grupo Blue Circle Boys piden becas de programas y proyectos. Entonces, muchos de los que llegaban eran avances científicos, tratamientos, y yo dije, bueno, yo soy mamá, soy fotógrafa, ¿qué puedo hacer? Ahora, ahí viene la pregunta que hace un momento yo decía, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál puede ser mi función en todo esto? Vamos a hacer voz a través de las imágenes. Entonces, reúno las fotografías que llevaba ya yo un buen tiempo realizando, contando nuestra vida. A mí me gusta escribir de una manera pues bastante irregular, no soy escritora, pero tenía material. Entonces lo reúno, mando la propuesta del proyecto y me la acepta. Entonces ellos se encargaron de hacer la impresión de los libros, de un libro fotográfico que de hecho pues lo tengo aquí está, es chiquito, es fotografías en blanco y negro y es una recopilación de las imágenes, uy, déjame ver, no estoy media chuequita, ahí, de las imágenes que he ido realizando a lo largo de este tiempo, bueno, ahí alcanzan a verlo, y bueno, es el día martes, lo voy a hacer en un hotel, pero por aforo, por tiempos, no lo puedo hacer abierto al público, es con invitación, pero las personas que estén interesadas me pueden seguir en las redes y me pueden escribir para yo poder entregarles el libro. El libro yo no lo vendo, el libro lo que yo hago es compartirlo, comparto nuestra historia y lo único que estamos es recibiendo o pidiendo es un aporte voluntario, cualquiera que sea, porque le quiero comprar un monitor continuo de glucosa Sergio. El monitor continuo de glucosa no se lo adquiere aquí en el país, no lo venden, pero son unos parches que duran 14 días en donde el aparato que hace la lectura es muy parecido al tamaño de un celular y se puede hacer las mediciones de glucosa sin necesidad de pinchar los deditos. Entonces es una excelente oportunidad para que descanse su yemita de los dedos un poquito y poder utilizar esa herramienta para mantener un mejor control, porque es súper bueno, porque tú lo puedes
hacer encima de la ropa, el niño puede estar jugando, podemos estar de viaje, podemos haber salido a algún lugar y ya no estoy sacando el glucómetro, que no tengo ningún problema en hacerlo, pero para más facilidad pues poder hacerlo. Pero la idea del libro es eso, no solamente para las personas que viven con diabetes tener una historia, sino que también para las personas que estén atravesando, como lo acabo de mencionar, por algún tremendo desafío, y habla mucho acerca de la resiliencia, de hacer voz, de unirse, de... Dentro de los derechos de los niños universales está la salud, dentro de nuestro sistema médico, o sea, de hecho los niños con diabetes tipo 1 deberían recibir a través del gobierno pues todo el tratamiento, que es muy costoso, lamentablemente en muchas ocasiones pues sobrepasa un sueldo básico. En el caso de mi hijo, que sus cantidades de insulina no es tanto porque él es chiquito, pero estamos hablando que es un promedio de gasto de entre 250 a más de $300 mensuales. Y hay muchas familias que no solamente tienen un hijo con diabetes, sino a veces tienen dos. Y conozco de familias que son 3 hermanos que tienen diabetes tipo 1. Entonces imagínense la repercusión social, monetaria en estos tiempos que estamos viviendo de tremendas pruebas. Imagínense lo que significa para muchas familias. En muchas ocasiones también dentro del tratamiento, el nutricionista manda un menú de cuidados de frutos secos, que de salmón. O sea, a veces la dieta que les mandan a los chicos suena muy bien, pero estamos hablando, si ustedes van al mercado, productos sin azúcar, usualmente siempre son los productos más costosos. Entonces, ¿qué toca en una realidad? Ya pararnos en la realidad. Las personas, nuestra comida ecuatoriana está repleta de carbohidratos, de verde, de papa, de arroz, de fideos. Entonces, es enseñarles, eso debería hacer el sistema de salud, con nutricionistas preparados en el tema, porque no todos los nutricionistas saben esto, no todos los pediatras saben el manejo de la diabetes. Preparar no solamente en los hospitales, en emergencia, cuando llega un niño que puede llegar a presentar una cetoacidosis diabética, tener un glucómetro. En los hospitales públicos, en muchas ocasiones, los chicos cuando han llegado, porque se han descompensado, ni siquiera hay un glucómetro para medir. Y eso lo sabe todo el mundo. O sea, cogen una jeringa y con eso le pinchan. O tienen que esperar a hacer el examen de laboratorio. Cuando un examen rápido con un glucómetro en cuestión de 2 segundos uno tiene ya una respuesta y poder actuar rápidamente para que el niño ya salga de esa descompensación y no llegue a una cetoacidosis diabética, que en muchos casos es conocido como un coma diabético. Entonces realmente esto no solamente se trata de las familias que conozcan la condición, sino que el Estado se haga cargo, que los médicos sean tu acompañamiento, te den tu alivio, te hablen de la realidad de la condición, pero asimismo te guíen de que a través del conocimiento, el cuidado y de una manera pues muy responsable y disciplinada, el niño puede tener una vida totalmente normal y, como lo dije hace un momento, tener una vida productiva, que esa es la idea. Muchas gracias, Roxana Vizcaíno, por estar en nuestro espacio. Encantada y muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Y así culminamos con Última Hora Salud, con un mensaje bastante conmovedor que sobre todo da esperanza para todos los padres de familia que están pasando por situaciones similares. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora_salud. Hasta una próxima.